¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Muchas cosas están pasando, Lautaro. Y, bueno, el PC, que es un partido de estos históricos, así le llaman históricos. Me gustaría primero, antes de meternos en la chimuchina, es ¿en qué grado en qué dimensión está el Partido Comunista respecto de otras décadas, sí, señor? Porque te pongo el ejemplo que yo siempre pongo acá. Cuando la gente se confunde y dice Rusia y creen que está el Partido Comunista, y yo les digo, perdona, pero el Partido Comunista en Rusia saca el 5% de los votos, no más. Así es. ¿Cómo está acá respecto de lo que era históricamente? A ver, uno puede medirlo en distintos planos, porque siempre son comparaciones. El Partido Comunista es partido gobierno y ha sido 4 veces en 113 años partido gobierno. Cuenten ustedes que estuvimos con González Vélez, duramos pocos años. Poquito, sí. Con Allende, 3 años. Entonces no estoy hablando de un partido que permanentemente sea un partido gobierno. O sea, si uno toma esa medida, significa que desde una posición de poder, ideas propuestas por el mundo partidario están siendo planteadas como políticas públicas, en el plano social, en el plano de los trabajadores, etcétera. Si no hay más políticas públicas que identifiquen una idea progresista, es porque tenemos que una contraparte, el Congreso, es mayoría derecha y es un freno para que esas otras políticas avancen. Ahí hay una medida. El Partido Comunista tiene hoy día una bancada parlamentaria que es importante, es menor que la que teníamos antes del golpe, tanto en cantidad de senadores como diputados, pero hay una presencia. Rompimos una exclusión que tuvimos sometido 20 y tantos años. El Partido Comunista tiene la misma situación que viven los partidos vinculados al mundo social y sindical en particular, de una suerte de menor intensidad por ahora de la lucha social. Y por tanto no podemos decir que eran los mejores, los mismos tiempos que tenía el sindicalismo, pero es un tema no del Partido Comunista. Y el Partido Comunista, lo que sí es cualitativo, tiene sobre sí un par de crisis de marca mayor. La primera fue la crisis posterior al golpe, que puso en discusión por mucho tiempo todas las ideas de por qué se perdió el proyecto. Pero la peor de todas es la crisis de los 90, con el derrumbe del socialismo de Europa del Este. Y esta crisis tuvo un efecto mayor porque había una idea de paradigma que se exageró respecto al modelo soviético. Entonces había una suerte de seguidismo muy fuerte respecto a ese modelo. El derrumbe trajo por consecuencia mucho desencanto, mucha frustración. Y los que nos tocó dar lucha en ese tiempo, la pregunta que hacíamos era ¿para qué existe el Partido Comunista en Chile? Y una clave para nosotros ha sido un Partido Comunista fundado con raigambre propia. Recabarren fundó el partido antes de la Revolución Bolchevique, inmediatamente después de la masacre en la Escuela Santa María de Iquique y en el propio Iquique, donde estaba construyéndose la contradicción más elemental capital-trabajo. Sí, tiene una raigambre en la lucha obrera chilena y con los términos y todo y con la elaboración que ya se hacía en ese tiempo, sin todavía constituirse ni la internacional ni nada que nos impactara tan fuertemente como ocurrió después, digamos, en... Ahora, Lautaro, sigue habiendo en el Partido Comunista chileno, solamente para que la gente lo sepa o lo entienda, estas dos variaciones que eran bien propias del PC. Uno, tenían un anclaje, llamemos a lo que se conocía como el marxismo, y la otra cosa tenía que ver con, bueno, tipos de políticas que generaban mayor presencia del Estado en prácticamente todas partes de la economía. ¿Ha habido algún tipo de, llamémoslo así, de reactualización de pensamiento del Partido Comunista o sigue básicamente teniendo esas mismas lógicas? A ver, desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia que orienta nuestra formación y nuestro estudio de la realidad, sigue siendo muy vigente el marxismo.
Quizá hay que tener una campaña mucho más sistemática dirigida a el estudio del marxismo, a la formación más seria y profunda, como tema masivo. Y ese es un tema que incluso escapa solo a la militancia, sino nosotros vamos a dar batalla para que en los centros de formación el pensamiento marxista estuviera también como lo estaba. En el segundo tema que me parece muy importante, el Partido Comunista, ya dije su relación con su raigambre propia, valoró tanto y se declara hoy día allendista, diciendo son proyectos que en cada tiempo corresponde una profundización democrática con una perspectiva socialista, pero a la chilena, con empanada y vino tinto, decía Allende. Eso significa que no hay una propiedad única y exclusiva del Estado, hay economía mixta. Ese ha sido el postulado que se hizo con Allende, las 3 áreas de la economía, que nosotros hicimos propio y que nosotros desde ese tiempo, y después se cruza, digamos, con las críticas a lo que ocurrió en la Unión Soviética, hemos sostenido como fórmula para nuestro país, economía mixta. Y por consiguiente, la exageración del papel del Estado no está en nuestros códigos, es más, hacemos debates sobre eso, porque hay distintas formas. Ese es un cambio grandote, ¿eh? Es un cambio, pero un cambio primero en la vida real. O sea, no es que nosotros hicimos una teorización, sino fue la vivencia real de qué fue el gobierno popular. El gobierno popular no fue nacionalizar todo lo que había. Y fue una discusión que hubo, si tú te acuerdas, en ese tiempo entre nosotros y otros respecto a por qué no había que afectar, por ejemplo, la mediana empresa. Porque se hacía de más enemigos, digamos, de capas medias que debieron haber estado con el proyecto, porque lo beneficiaba, porque favorecía a la industria nacional, etcétera. Y sin embargo, digamos, pareció un solo bloque, pues lo trabajó bastante bien la derecha. En ese tiempo nosotros hicimos esta convicción. Después de vivir la experiencia del derrumbe del socialismo, y parte del tema que está cuestionado es cómo se burocratizó el proyecto que hizo Lenin, pues esto es la deformación de ese proyecto. Si luego uno mira en otros procesos, veamos por ejemplo la situación hoy día tan próspera del desarrollo de China, que ha sido un desarrollo que ninguna otra territorio y idea tiene en tal cantidad de millones de habitantes, en tan poco tiempo y de una profundidad desde el punto de vista de la movilidad social, de millones que salen de la pobreza y pasan a un estándar medio, y otros se siguen moviendo hacia arriba. Ahí hay economía mixta. Sí, y también hay ausencia de democracia. Es que eso tiene que ver, hagamos un debate más completo respecto a cómo es la manifestación de la democracia en cada lugar, cuáles son las historias de cada país. Pues si hacemos una cosa tabla rasa, podríamos también llegar a cuestionar si es democracia lo que tiene Estados Unidos. No es, si lo asociamos a un voto universal, único y el mismo peso de todos los habitantes respecto al jefe de Estado, no es eso. Es Estado a Estado con una cantidad de... Entonces, yo diría, hagamos un debate más completo en ese plano. Oye, y desde el punto de vista de hacer que la gente encarne determinadas ideas, esto vale tanto para la derecha como para la izquierda, digamos, ¿qué tanto le cuesta al Partido Comunista conseguir, por ejemplo, más gente? A ver, yo diría que el móvil de siempre que tiene los seres humanos, en mi opinión, y por eso que es tan potente a nivel de juventud primero, es una disposición a rebelarse contra lo que no es justo. Por tanto, todo lo que sea una línea de trabajo por la justicia social, en términos auténticos, y si uno le agrega además con vocación, dedicado, empatiza muy bien con quien es parte de quienes los afecta una política de falta de justicia social. Si nosotros nos alejamos de eso, esa es la medida, obviamente el diálogo se hace más lento y se puede, digamos, tergiversar y se llega a caricaturas de lo que es nuestra política. ¿Cuál es la conclusión que sacamos en esta última discusión de Congreso? El partido debe ser un partido de masas y no de élite. El partido debe estar dentro, y destacarse entre pares.
Y esa es una práctica, eso es un hábito, eso es una convicción que creo que nos va a dar más acierto. Cuando eso no se hace bien o se hace con vacíos, entra el populismo y tú ves que a mi juicio es parte de los déficits del sector nuestro, no solo del Partido Comunista y no solo en Chile, porque la derecha y la ultraderecha tiene un camino que ha ido explotando por la vía del populismo y de tomar medidas que, si uno las llevara hasta el final, del punto de vista de clase, ellos no van a representar ni van a atender. Ahora, Lautaro, ustedes han sido, como tú lo dijiste, parte de gobiernos de coalición anteriormente. En este gobierno, donde son parte del gobierno, acaba de pasar una situación que es lo que se reveló por parte de la diputada Cariola, con frases muy fuertes con respecto al presidente de la República. ¿Eso cómo lo mira? Hay que asumir y restringir a ese diálogo. No sé cuántos otros diálogos de ese calibre hacen otras y otros en el partido, fuera del partido. La formulación nuestra, y la que particularmente me corresponde hacer a mí, está a ojos vistas. Y espero que por la vía de la fuerza del ejemplo instalemos esa forma, la forma de observación crítica, toda la que sea necesaria, pero con respeto, con argumentos, no con calificaciones o descalificaciones, y siempre imaginando que eso va a construir y contribuir. Esa es nuestra mirada. Desde esa perspectiva nosotros decimos, tenemos absoluta pertenencia al gobierno, absoluta, consciente pertenencia, pero con sentido crítico, como en todas las cosas de la vida, y una lealtad que está a prueba de todos quienes trabajan en el gobierno y son militantes nuestros, nunca han dudado en negar un pedacito de energía para que las cosas salgan bien, pero ninguna política que vaya a imaginar a alguien que es obsecuencia, que es seguidismo, que es un yes man, que es un fan club de algo. No, tenemos sentido crítico a mirar la vida, pero lo expresamos políticamente, no solo por una cosa un poquito de cuidar los lenguajes propios, cada uno hace uso de eso como se forma o como cree, sino porque de lo contrario, la observación crítica por la forma pierde fuerza. Se empieza a preocupar más de la forma que del contenido que se está tratando de observar. Entonces, es algo que como dirección de partido no vamos a evaluar, a meternos, porque no nos toca dictaminar cómo se relacionen las y los compañeros en su intimidad. Cada uno sacará su cuenta, pero como partido vamos a fortalecer siempre saber decir las cosas. Hay un dicho que algunos aprendimos en la formación de otro tipo, más de la casa, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Hay que saber decir las cosas, pero decirle. Y eso es la práctica que yo creo nos formamos mucho en cuadros dirigentes que eran autodidactas y que sabían que detrás de cada afirmación había un sentido. Ahora, Lautaro, el otro gran tema que hay sin duda ha tenido y ha dejado una marca muy fuerte en lo que va de este gobierno, tiene que ver con algunos de los escándalos que tuvieron que ver con las situaciones de convenios y todo lo demás. ¿Cuál es la posición interna que ustedes le transmiten al resto de sus aliados sobre esto? La posición nuestra, insisto, nosotros nunca nos hemos declarado quienes vamos a intervenir los partidos, ni vamos a poner notas, ni vamos a ser los fiscales, porque no nos tomamos atribuciones que les tocan a las directivas de los partidos o a los aparatos institucionales. Pero, ¿qué es lo que sí reivindicamos? Y al que le venga el sayo que se lo ponga, digamos, decir, primero, somos un partido que va a promover la probidad absoluta en lo que es el ejercicio de la tarea pública. La tarea pública es para consagrarse por vocación a servir a los demás. No me olvido nunca que de las 40 medidas de Allende, las 10 primeras son probidad, transparencia y lucha contra la corrupción. Y desde esa perspectiva, a todo evento, nosotros vamos a proteger, porque de lo contrario podrá alguien cometer un accidente, sacar una ventaja de 1 metro cuadrado, pero en general, sistémicamente, los grandes perdedores son los pueblos, los que no tienen vínculos para hacer saber, digamos, su interés y que alguien los gestione en forma por el lado, como sea.
Eso lo hemos reivindicado hoy día. Lo hemos dicho incluso en la declaración que sacamos frente a esto, haciendo pie en que, tal como dijo Carol, no ha cometido ninguna ilegalidad, ha actuado siempre en forma transparente, de acuerdo a los códigos, etcétera. Perfecto. Y nosotros hemos valorado eso diciendo, efectivamente, el Partido Comunista a todo evento, y lo hemos dicho en todas las otras crisis. Por eso que, por ejemplo, para nosotros es muy importante qué conclusiones se sacan respecto a lo que fue y sigue siendo el trauma y el efecto catastrófico del llamado caso Hermosilla, que demostró cómo había tráfico de influencia desde el punto de vista de designación de jueces, de determinación de sala, de presiones sobre fiscales, de presiones sobre el ministro del Interior de la época, etcétera. O sea, eso no corresponde en una transparencia de formación y de funcionamiento democrático. Y eso lo tenemos como formulación general, como nuestros principios, es lo que nos motiva a estar en esto. Ninguno de nosotros está en esto para hacerse rico. Uno está en esto porque tiene una convicción a la cual por opción voluntaria se dispone a contribuir. Esa es nuestra motivación. Bueno, básicamente las andanzas políticas tienen que ver en montones de momentos con que se escoja a alguien como quien gobierna. Estamos justamente en esa etapa en estos momentos y te quiero preguntar, ¿el Partido Comunista va a llevar candidato propio? El Partido Comunista va a presentar candidato propio a una primaria. Y eso lo digo es casi meterse en un lío porque tenemos muchos liderazgos que van a interpretarse, que ganó ese, perdió el otro, que, en fin, mil cosas que hoy día el partido obviamente está abierto a ser observado y con conclusiones especulativas o no. Bueno, es parte del tema público. ¿Por qué nos autoexigimos? Porque hay una oportunidad. No está cerrado la disputa por el futuro gobierno. Entre otras cosas, porque la derecha aún, y parece que no se va a poner de acuerdo. Ya estoy diciendo, es una oportunidad si uno sabe leer lo que va a tener al frente. No es que el sector nuestro tenga una ventaja lejos respecto a la derecha. Es que sí, solo sí, frente a ese hecho, logra alcanzar una fuerza de unidad que tenga tal amplitud, o sea, donde nadie sobre, y que, por tanto, de los políticos, de los dirigentes nacionales, obliga respeto por las identidades, porque si yo no le tengo respeto, bueno, alguien sobre puede irse. Buen trato, meterse en lo propio y no en lo ajeno, y construir esa amplitud al máximo para que todos los sectores, a mí me toca bregar por influir en el sector de izquierda, que la izquierda, gane o no mi candidatura en la primaria, sienta que el proyecto va involucrado y mantenga una adhesión y una solidaridad con quien gane en forma muy activa. Hoy día se está hablando, bueno, nuevamente de Jadwe, de la ministra Jara. A ver, danos un poco para que estemos atentos, un cronograma de cuándo se decide eso y cómo. A ver, esto debiera, primero que nada, decidirse en el óptimo. El próximo sábado hay un pleno del Comité Central. Esto lo resuelve el Comité Central según la institucionalidad del país y del propio partido. Vamos a hacerlo después en consulta con la base del partido, pero quien resuelve la iniciativa mayor es el Comité Central. Toda vez que se reúna, está en la tabla, en la agenda, la probabilidad cierta de que este sea un tema que resolvamos. Pero este tema está vinculado a dos cosas más a lo menos. La primera de las primeras es resolver una propuesta de programa de disputa de gobierno. O sea, nosotros no llevamos candidato por llevar, digamos, aquí no es el problema de quién se viste mejor o peor y quién tiene, no. ¿Cuáles son las ideas que tienen cierta coherencia con lo que está pasando para que la ciudadanía no solo la comprenda, no solo sino esté de acuerdo, participe de eso, diga efectivamente, esos son los temas que hace falta hoy día? Ese debate yo siento que todavía a nivel de coalición no está plenamente resuelto y obviamente tampoco en el partido, y ese es uno de los temas que queremos avanzar en este pleno como prioridad,
Lo segundo, el tema de ganar un gobierno no puede ser una idea fija si no se relaciona con ganar el Parlamento. Pues ya vivimos la experiencia, tenemos un gobierno y un Parlamento en contra. Y entonces es imposible avanzar con más profundidad, por ejemplo, en la reforma de pensiones, haber puesto en jaque la AFP, que es el gran tema histórico desde los 80, de la vez pasada, que se instala, porque no hay correlación. Bueno, hace falta tener una mayoría parlamentaria. Eso también va a estar vinculado a la discusión. ¿Habrá lista única? De haber lista única, ¿en qué lugares los comunistas vamos a aportar con nuestras mejores candidaturas? Y en tercer lugar está, asimismo, definir cuál es el liderazgo que, asumiendo nuestra mirada, porque la mirada de otros la llevarán otros, para que en esa parrilla de ideas, en esa parrilla que le ofrecemos a la sociedad, estén las ideas de la izquierda que representa el Partido Comunista. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, Lautaro, y que también abarca a la derecha, que tiene que ver con los, llamémoslo así, con las etiquetas que están en la historia. Nunca falta alguien que sale un candidato de derecha y lo acusan de que, bueno, durante la dictadura no hizo absolutamente nada, o trabajó para ella, o miró para otro lado. Bueno, y en el ámbito de la izquierda también hay situaciones de ese tipo que tienen más que ver con, por ejemplo, las relaciones internacionales, qué sé yo, se apoya o no se apoya a Maduro. A China, claro, lo aplauden, pero en China no hay votaciones democráticas, qué sé yo, en fin. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto los estereotipos generales que tienen los partidos inciden y qué tanto afectan, por ejemplo, una votación popular? Yo creo que afectan, es evidente, para eso están hechas esas campañas. Es lamentable porque son hechas en una proporción de caricatura. Por ejemplo, ponerle al Partido Comunista de Chile si apoyo o no apoyo a Maduro es una distorsión. El Partido Comunista lo que tiene que hacer es valorar el proceso bolivariano del pueblo venezolano. Ellos sabrán a quién eligen o no eligen, no nosotros. A no ser que yo crea que ese pueblo es tonto y tengo que yo decirle individualmente cómo lo haga. Pero hay un sector de la izquierda, incluso hay un sector de la izquierda que no es parte de la coalición de gobierno. Dice, bueno, ¿qué ideas van a potencialmente estar presentes en el debate de ese programa que pueda empatarse o ser, digamos, parte de nuestra proyección como una idea representativa? Para tener esa idea, mientras más inserto, más fuerte, más aporte en la primaria, la candidatura que levante el sector va a tener más posibilidad de incidir en cómo se construya, a no ser que alguien esté pensando que esto es una faramalla y el que ganó, chao, nos vemos en 4 años más. Tú das por hecho de que va a haber primaria. Yo valoro mucho lo que escuché en estas últimas horas de la profundización que ha ido madurando el Partido Comunista Cristiano, que ha sido muy explícito en decir que hayan 2 primarias. Sin embargo, hoy día, lo siento, es un tema de ellos. Yo lo respeto. No voy a intervenir, sería el peor favor que le hiciera, digamos, a la causa unitaria. Y por tanto, estoy diciendo con eso que es altamente probable que haya una primaria del sector capaz de levantar una candidatura que a algunos les va a parecer muy lejos, muy para allá, muy, bueno, para acá, porque la anchura que va a tener es un poquito amplia. Sí, amplia. Entonces es una anchura donde es factible que alguien sea de centro y el otro sea de izquierda. ¿Quién va a ganar? Ese tema lo va a definir en consulta directa a la ciudadanía en una primaria que es abierta. La respuesta tuya es sí, va a haber primaria en el oficialismo. Mi convicción y lo que yo escucho de mis compañeras y compañeros presidentes de partido es que hay primaria. Ustedes ya tienen varios candidatos. Está Jadwe, que la misma ministra Jara que tú mencionaste. ¿Hay alguien más? Creo que el Partido Comunista, afortunadamente, en esta hora tiene más liderazgos que los que están nombrados, y que los entiendo, porque son personas con amplísima visibilidad pública, son personas que en su espacio tienen méritos de capacidad política, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a Daniel y Janet. Pero hay más liderazgo, lo saben ellos mismos, lo sabe todo el central. Tendremos que ver qué razones, qué es mejor en este momento represente esta idea
que, insisto, para nosotros es un liderazgo de un programa, de un proyecto. Ya, ustedes son un partido de cantidad de años en la historia. 113. 113. Y son parte de una coalición donde hay gente que llegó recién, hace menos de 10 años a la política. ¿Cómo se ve etariamente esa brecha entre el Partido Comunista y los gobernantes? No te olvides que el Partido Comunista tiene una experiencia propia de convivencia entre distintas expresiones etarias, porque siempre ha tenido una fuerza muy grande en las juventudes comunistas. Siempre ha tenido jóvenes comunistas que han sido destacados líderes estudiantiles, parlamentarios, líderes sindicales, etcétera. Sí, pero déjame decirte ahí una cosa que yo la he repetido otras veces. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno de mis mejores amigos, compañero de curso, era militante comunista y decía que, oye, la juventud acá allá. Pero hay una cosa que pasó. En esa época, tú le preguntabas a cualquier persona en la calle quién es el presidente de la Juventud Comunista y te da el nombre, así rápido. Hoy día tú preguntas y nadie sabe. Bueno, de acuerdo. Pero ¿Qué fue lo que pasó en términos de gravitación de eso que uno, claro, tú lo mencionas como nosotros tenemos, pero no, ¿qué tanto incide eso? Estoy haciendo el argumento primero. El tema, tú tienes razón, no solo si preguntan por quién dirige las juventudes comunistas, sino quién dirige otro tipo de organizaciones, también va a pasar. Pero es un tema que tienen todas las juventudes. Porque si me preguntan a mí quién es la juventud del PPD o la juventud de Renovación Nacional. Tienes toda la razón, es un problema que abarca todos los. Tenemos que hacernos cargo de eso, porque además refleja un problema de sociedad. Si no tenemos una preocupación por qué pasa con la actual juventud y proyectamos qué va a pasar con ella cuando tenga titularidad en la conducción de la sociedad chilena, y va a ser siempre desconocida, creo que es una responsabilidad nuestra, más que de ellos. Pero yendo al otro, el ejemplo venía de lo siguiente. Tenemos una familiaridad de convivencia con distintos tiempos etarios. Entonces, cuando uno se encuentra con liderazgos muy jóvenes en otros partidos, la verdad es que no es una distancia abismal, porque dentro del partido hacemos la misma convivencia. Lautaro Carmona, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias aquí a ustedes. En Última Mirada. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta luego.